Y bueno, quiero que vean o escuchen ustedes en este momento testimonios de los cubanos que se manifestaron ayer en Washington para dar la bienvenida al doctor Santiago Alpizar, un reconocido abogado de inmigración, tal vez de los más importantes en nuestra comunidad. Y bueno, voy a saludarlo primero antes de escuchar este audio. Doctor Alpizar, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Nelson, a ti, a toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, a usted, gracias por de verdad acceder a conversar y estar en el programa nuestro. Vamos a escuchar, doctor, estos testimonios de lo que pasó ayer en Washington, D.C. y escuchemos porque quiero la reacción suya, algunas preguntas que tenemos preparadas para usted, por supuesto, pensando en todo esto. Vamos a escuchar. Hemos venido aquí, primero que nada, a pedir la libertad de Cuba, a pedir la libertad de los presos políticos y también a pedirle a la administración Biden que tome en cuenta el limbo en que estamos ahora todos nosotros y que considere tomar una decisión administrativa porque muchos de nosotros tenemos miedo que nos regresen a esa dictadura asesina. Libertad para nuestro pueblo, libertad para nuestra patria, libertad para los presos políticos. Que al subsecretario que reconozca este documento que se nos ha entregado, por la vía que se nos haya entregado, como una especie de llegar al parol. Nosotros necesitamos ese parol para poder disfrutar de la ley de ajuste cubano, que tiene un trasfondo político y que nos acoge en este país, que nos admite y nos libra de cualquier tipo de deportación de este país. Con el objetivo de que se regularice el estatus de nosotros en este país. Nosotros somos I-220A, es un estatus migratorio que es un limbo, que no tenemos un estatus claro y que no sabemos qué se va a hacer con nosotros. Aquí estamos reunidos un grupo de cubanos que estamos pidiendo por la regularización de la I-220A. Bueno, pues como ustedes saben, más de medio millón de cubanos están en esta condición migratoria y lo que se está solicitando es que le den un parole in place, o sea, estando aquí adentro, como para que se pueda regularizar su estatus migratorio y que continúen como lo han hecho hasta ahora, trabajando y aportando a este gran país. Bueno, eran lo que ocurrió en Washington ayer, doctor Alpizar. Quería, por supuesto, preguntarle a usted de tener la posibilidad, ¿no?, de saber a usted hasta qué modo o cuánto puede beneficiar realmente este tipo de manifestaciones, doctor Alpizar, cuánto ayuda, cuánto no, esto que está ocurriendo en Washington, qué puede decirse, qué perspectivas tendría. Bueno, yo en primer lugar me parece que la gente tiene el derecho absoluto en este país de expresar cuál es su opinión y cuál es su voluntad respecto al tema que ellos quieran manifestarse en contra de él, y hacerlo en la forma que lo hicieron. Sencillamente es parte del ejercicio que todos tienen del derecho a ser libre y a la libre expresión. No sé cuántos de ellos hicieron uso de ese ejercicio en Cuba, que es donde hacía falta. Dice que estaban ahí pidiendo ante todo por la libertad de Cuba. Y la discrepancia que tengo yo en tema de hacer público este tipo de manifestaciones es que las cosas del derecho no se resuelven con manifestaciones públicas, sino donde deben hacerse, que es en las cortes y en los órganos cuasi judiciales administrativos que tiene el Servicio de Seguridad Nacional y la Administración de Inmigración para resolver estos asuntos. Y yo siempre he dicho que si bien es cierto que las manifestaciones públicas, las protestas pueden visualizar y llamar la atención sobre el tema, las personas que tienen una situación migratoria tienen que individualizar y personalizar sus casos, que todos son distintos. Y no es exactamente cierto decir que la I-220A te deja al individuo en un limbo migratorio, porque la I-220A es un simple documento de reconocimiento de la persona que entra al país sin ninguna otra inspección, o como se dice en inglés, sin ningún otro vetting que el de la propia declaración de la persona, decir quién es, identificarse como tal, y eso le permite a ese individuo, de acuerdo a las características personales de su caso, entablar entonces una relación con inmigración de exigir derechos y beneficios que podría tener. Y el primero de esos derechos y beneficios, como lo están expresando algunos de ellos, alternativamente o tangencialmente en la forma en que hablaron, es pedir asilo político. Si usted ha entrado al país, lo ha hecho de manera irregular,
sin permiso previo, sin visa, sin parol previo a la entrada al país y le dan una I-220A, lo primero que usted tiene que entender, y lo primero que tiene que entender cualquier instrumento que le den en la frontera, es que como usted entró sin previa autorización, usted está automáticamente en un proceso de deportación y tiene el derecho, primero que todo, a defenderse a través de esta figura jurídica que es el asilo defensivo frente a ese proceso de deportación. ¿Y qué está pasando, doctor? ¿Por qué ellos no entienden, no saben, no ejecutan esta decisión de pedir asilo político, que es lo más práctico y rápido? Bueno, lo hacen en primer lugar por desconocimiento, por mala información, porque no se acercan a resolver los asuntos, porque hay una falta de civilidad tremenda entre las personas que vienen, especialmente de nuestro país, donde han destruido la fibra cívica del ciudadano cubano. No entienden que hay un procedimiento, que hay una manera de resolver las cosas a través de la ley. Y entonces se fijan más en los TikTokers, en la gente que sin tener una licencia para ejercer derechos, sin el conocimiento mínimo de lo que significa hacer un procedimiento ante la corte y la representatividad que tenemos los abogados para ayudarlos. Se guían entonces por personas que no tienen este tipo de representatividad, que tienen un conocimiento mínimo, que le dicen cualquier cosa y terminan haciendo unas chapucerías tremendas en consideración a los casos que tienen. Yo digo gente que llevan aquí 6 o 7 meses a sabiendas de que tienen que, o lo sé yo al menos, que tienen que presentar su asilo defensivo dentro del año de su entrada al país. Si no, pierden esa oportunidad, que todavía están pensando en qué van a hacer y si van a aplicar por la ley de ajuste cubano. No, hasta el día de hoy, la I-220A no es un instrumento de admisión. Y admisión es una palabra, es un concepto jurídico que tiene una relevancia tremenda a la hora de que usted tenga acceso a los beneficios jurídicos desde el punto de vista migratorio, que ese concepto significa. Porque una vez que usted ha sido admitido al país, es que está legalmente dentro del país. Y con esa oportunidad usted tiene la posibilidad, si es cubano, entonces de solicitar el ajuste a ser residente permanente de los Estados Unidos, después de estar aquí 1 año y 1 día. Los I-220A hasta el día de hoy no se han considerado como admitidos. Yo he tenido casos, sin embargo, en que a través del proceso debido, buscando todas las alternativas posibles, aún negándole todas las posibilidades probables, a través del asilo, en la corte, hemos logrado que le den la residencia a personas que tienen la I-220A, pero hay que individualizar y personalizar. Eso de We the People, en este caso yo lo veo muy bien como intención, y como usted dice, en pleno ejercicio del derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Ayer yo los tenía, muchos de ellos aquí, decía que estaban listos para firmar un acuerdo de que no van a regresar más a Cuba. Digo, bueno, es que si se acogen al asilo político, evidentemente no pueden regresar más, porque no ahora se ha puesto el dado malo, dicen los cubanos, ¿no? Y yo no soy polaco, ¿entiendes? Sí, no, porque hay que decir las cosas claras. Entonces yo digo que hay que quieren regresar. Ese es el tema, por eso están en la perreta. Yo digo que están en la perreta de lograr, obviamente, que sean reconocidos para acogerse a la ley de ajuste cubano, para de inmediato irse para Cuba al año y 1 día, ¿entiendes? Y es donde está, yo creo. Ahí es donde quiero ir, Nelson. Ahí es precisamente lo que es, que implícito en la ley de ajuste cubano, que es la única ley persistente en estos momentos, o sobreviviente de las muchas que hubo de otros casos. La ley de ajuste cubano presupone que usted está tratando a un refugiado y le está dando, y lo dice incluso el preámbulo y mira, cuando yo estaba aquí en la Escuela de Derecho, una de las tesis de grado que yo presenté fue justamente la ley de ajuste cubano y la derogación que ha venido sufriendo en el entendimiento político que esta ley tiene. Y cuando se promulgó la ley en el año 1966, en el discurso de promulgación, de apertura para la discusión de la ley de ajuste cubano, bien claro se dijo que el propósito de la ley era darle un albergue seguro a aquellos que huían del comunismo cubano. Y entonces eso presupone que el beneficiario de la ley de ajuste cubano no debe regresar a Cuba, tanto como no lo puede hacer uno que sea políticamente asilable.
No, y es que todos los que dijeron, bueno, el miedo creíble, el miedo creíble, el miedo creíble, bueno, ya que es creíble el miedo y te voy a comprar el miedo que tú tienes como Estado, y ya están los casos, están en Cuba, muchos que no pueden regresar para Estados Unidos, a muchos los que los han parado ya acá en el aeropuerto de Miami, justamente por ese tipo de declaraciones, doctor. Claro. Oiga, hay oyentes que están en la línea que quieren conversar con nosotros, si usted me lo permite, por favor, doctor. Sí, cómo no. Bueno, vamos con la primera llamada que está en línea. Andrés, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Nelson. Caramba, muy buen programa, como siempre. Muy excelente. Gracias. Gracias al doctor por todas las explicaciones que nos está dando, porque en definitiva la ignorancia es lo que está causando una cantidad de problemas tremendos, porque mucha gente que venimos, como yo también que vine, nos ajustamos y después queremos ir a Cuba. Tenemos que tener la moral y la conciencia de que eso fue una ley para aquellos que de verdad no iban a regresar y que por ninguna razón, como si tú te estás yendo de un lugar donde te reprimen, donde, bueno, dictadura total, tú vas a volver otra vez allí. Entonces tenemos que tener esa conciencia y sí, efectivamente, hacer cumplir las leyes que están hechas. No hay que crear leyes nuevas, no, están hechas. Muchas gracias, doctor Nelson, muchas gracias. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.